Hola, ¿qué tal? David Ricardo de Calidad de Productividad Global y Escolar en Academia Online. Te doy la bienvenida a este video en donde vamos a revisar un tercer método. Este video es continuación de otros dos videos que anteriormente ya te había yo mostrado para evaluar sistemas de medición por atributos, en donde los métodos anteriores pues habíamos utilizado 50 piezas, está basado en los métodos del MCA cuarta edición del IAG, pero este tercer método que también está basado en esa edición, pues simple y sencillamente abarca una cantidad menor de piezas. El primer método, que también te dejo un video por aquí arriba, es este que ves aquí en pantalla. Este fue un video que ya pasé anteriormente, te invito a que lo revises si no lo has visto. Es el método por atributos mediante detección de señal. El segundo video también está aquí arriba en la pantalla. También aquí puedes mostrar y ver en la pantalla. Este video fue el método por atributos mediante el método de prueba de hipótesis y análisis de riesgo. Y bueno, pues el tercer método que vamos a revisar justamente en este video va a ser el método analítico llamado así, el cual voy a hacer una aclaración. Estamos haciendo una presentación de este método, pero nos estamos basando realmente digamos, en determinar una curva característica o desempeño del sistema de medición. Así que pues vamos a revisarlo porque creo yo que esto es algo que nos puede ayudar debido a que la cantidad de piezas que vamos a tener que ocupar en lugar de 50, aquí en este caso serían solamente 8 piezas. Esa es la enorme ventaja que le vemos a este método. Bueno, este método llamado así como método analítico nos va a ayudar a nosotros a poder evaluar, como mencionábamos, la repetibilidad y el sesgo. No toma en cuenta el error de reproducibilidad, o sea, no toma en cuenta la diferencia en cuanto a promedios entre diferentes evaluadores. Solamente el error de repetibilidad, es decir, el error debido a la propia variación del equipo, y el error de sesgo, es decir, la exactitud que pudiera tener el sistema de medición. Hay una recomendación que nos hace el manual del IAG, es que se necesita, como cualquier otro sistema de medición, asegurarnos su estabilidad. Independientemente de esto, vamos a entrar entonces a la evaluación del sistema de medición mediante el método analítico. Como decíamos, solamente vamos a poder evaluar la repetibilidad y el sesgo. Esto se utiliza normalmente en sistemas de inspección automáticos, o sea, en sistemas de inspección donde el operador no tiene ninguna influencia, aunque también se puede utilizar en sistemas de inspección manual, donde estaríamos utilizando goes, no goes, pero no nos interesan las diferentes evaluaciones entre operadores. Aquí en este caso no se tomarían en cuenta. Entonces, vamos a tener que tomar 8 piezas y cada una de ellas la vamos a evaluar 20 veces con el sistema de medición. Se supone que el error del sistema de medición se mantiene constante sin importar de qué tamaño sea, digamos, la pieza que voy a medir. Si es pieza pequeña, mediana o más grande, el error del sistema de medición se mantiene constante. ¿Ok? Entonces ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta para la evaluación que vamos a hacer. Entonces decíamos, se mide 20 veces cada una de ellas. Vamos a hacer un ejemplo numérico para poderlo explicar y de esta manera pues tener un poquito más claro la idea. Vamos a suponer que la pieza es un perno cuyo diámetro varía entre 1545 y 1555. El límite inferior 1550 menos 0.05, 1545. El límite superior 1550 más 0.05, 15.55. ¿Qué representan estas zonas grises? Bueno, de la misma manera que lo hicimos en los videos anteriores, las zonas grises van a representar, digamos, la zona de incertidumbre del sistema de medición. Entonces es lógico esperar que si yo tomo piezas dentro de la zona 1, por ejemplo, muy por debajo hacia atrás del límite inferior, pues el sistema de medición invariablemente me va a decir que la pieza debe ser rechazada. Si tomo piezas dentro de la zona 3, o sea, bastante alejado tanto del límite inferior como del límite superior,
al pasarlo por el sistema de medición me va a decir que la pieza indudablemente siempre será una pieza aceptable, una pieza buena. ¿Qué pasa si yo tomo piezas, las 8 piezas en el rango de la zona 2, ya sea por el límite inferior o por el límite superior? Entonces aquí esta es una zona de incertidumbre. Entre más cercano esté al límite inferior, si no hay sesgo en el sistema de medición, ¿verdad?, la probabilidad de aceptación es del 50%. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, suponer entonces que el sistema de medición tiene una distribución normal con una media conocida, incluye un sesgo, por supuesto, y con una desviación estándar también conocida para el sistema de medición. ¿Ok? Entonces, haciendo zoom, digamos, en este caso, vamos a tomar en cuenta el límite inferior en este ejercicio, ya que, como mencionábamos, se supone, ¿verdad?, que hay una distribución normal, que es el error de medición. La distribución normal abarca todo el rango de incertidumbre marcado en azul, en el ancho azul. Podríamos suponer que este es un 6 sigma de dispersión del error de medición. Y hacia atrás de 15.45, ¿verdad?, son piezas que técnicamente deberían de ser rechazadas. Es decir, el sistema de medición ideal se debería de comportar como lo muestra esta línea roja. Por lo tanto, si yo tomara una pieza ligeramente inferior a 15.45, la probabilidad de aceptación debería ser 0. Si yo tomara una pieza ligeramente superior en su magnitud a 15.45, ya estaríamos dentro de la zona de aceptación. Es decir, estaríamos prácticamente en esta región. Entonces, de esta manera, pues decimos que idealmente el sistema de medición debería de comportarse como se muestra en la línea roja. En la verdad, nunca es así. Siempre va a tener un comportamiento similar a lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. O sea, quiere decir que normalmente cuando nosotros nos alejamos hacia atrás del límite inferior, estaríamos disminuyendo la probabilidad de aceptación de esa pieza. Conforme nos movemos hacia adelante del límite inferior, estamos aumentando la probabilidad de aceptación hasta que llega a un cierto punto. De ahí en adelante, la probabilidad de aceptación es una certeza. Quiere decir que ya estaríamos técnicamente en la zona gris, digamos, perdón, en la zona 3, perdón, estaríamos técnicamente en la zona 3, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues es como se comporta realmente el sistema, ¿no? Del sistema de medición, así se muestra. Ahora, el reto para este método es precisamente, pues, evaluar, determinar cuál es la media y obviamente esta media puede tener un sesgo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el comportamiento del sistema de medición, en lugar de que la probabilidad de aceptación del 50% esté justamente en el límite inferior, quizás esa probabilidad esté un poco atrás o esté un poco adelante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Según el método que propone el IAG, debemos de elegir 8 piezas y la recomendación es que estas 8 piezas que elijamos vamos a tener que conocer, por supuesto, vamos a tener que masterizar para conocer el valor de la característica que vamos a evaluar. Lo tendremos que conocer numéricamente para las 8 piezas, pero también es recomendable que estas 8 piezas estén distribuidas o se seleccionen en distancias similares entre una y la que sigue, ¿no? Es decir, el valor de referencia de cada una de estas características que vamos a evaluar con el sistema de medición tenga las mismas distancias entre las 8 piezas, o sea que estén elegidas con valores equidistantes, tan cercanos como sea práctico. Las 8 piezas que vamos a elegir deben de cubrir todo el rango de incertidumbre, ya sea por el límite inferior o por el límite superior. Entonces vamos a trabajar con un solo de los dos límites. Y repito, la idea es que si el sistema de medición tiene una dispersión, que es el error de medición, ese error de medición se mantiene constante, no importa qué tamaño sea la pieza que esté midiendo, porque el error de medición es independiente de la característica o de la propiedad física de la pieza. El error de medición depende del sistema de medición. Entonces ese error de medición no cambia independientemente de que si la pieza que yo estoy midiendo es pequeña o es grande. Entonces yo puedo hacer la evaluación por el límite inferior o la puedo hacer por el límite superior.
Entonces las 8 piezas que voy a elegir deben de cubrir el rango de la zona de incertidumbre, lo que habíamos marcado en color azul en los dibujos anteriores. Bien, entonces de esta manera se van a medir las 8 piezas, se van a meter o evaluar 20 veces cada una de ellas al sistema de medición y vamos a anotar para cada tipo de pieza, para cada tamaño de pieza, cuántas de esas 20 veces fue aceptada la pieza. Ese valor lo vamos a llamar A, es el número de aceptaciones. Entonces, para todo el estudio completo total, el número de aceptaciones para la pieza más pequeña debe de ser 0, para la pieza más grande debe de ser 20 y el resto de las 6 piezas debe de tener aceptaciones que deben de estar entre 1 o 19 veces aceptadas. ¿Ok? Entonces, las 6 piezas de en medio, entre 1 y 19, la más pequeña 0, la más grande 20. ¿Ok? En el caso, dice el manual de la IAG, que este criterio no se logra satisfacer con las 8 piezas que yo elegí, entonces tengo que elegir piezas adicionales para que al final me quede con 8 piezas que cubran este rango de tal manera que la más pequeña no se aceptó ninguna vez, la más grande sí se aceptó 20 veces y las 6 intermedias entre 1 y 19 veces. Ahora entonces lo que se hace es calcular la probabilidad de aceptación. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, como se trata de valores binarios, donde sí o no nada más es el punto, entonces no es una escala, digamos, no es una variable continua técnicamente hablando, entonces tenemos que hacer un ajuste por la discontinuidad del tipo de variable que estamos utilizando. Entonces, el número de aceptaciones, si el número de aceptaciones, vamos a llamarlo así, es menor de 10, o sea, quiere decir que el número de aceptaciones entre 20 es menor del 50%. Si yo tengo, por ejemplo, 8 aceptaciones, ¿verdad?, entre 20, por supuesto que esto no es el 50%. Si yo tengo 10 aceptaciones entre 20, estoy en el 50%. 12 aceptaciones entre 20, estoy más allá del 50%. Es una manera muy práctica de ver esto. Es decir, ok, si el número de aceptaciones no es 10, es menor de 10, entonces voy a calcular la probabilidad de aceptación para esa pieza sumando el número de aceptaciones que le contabilicé más 0.5 entre 20 en este caso. ¿Ok? 20. Recuerden que M es el número de veces que vamos a medir cada pieza en el equipo de medición. ¿Ok? Claro, todo este ajuste que vamos a hacer solamente aplica para los casos donde las aceptaciones van entre 1 y 19. Si el número de aceptaciones, en caso contrario, fuera mayor de 10, entonces decimos el número de aceptaciones menos 0.5, aquí ajustamos hacia atrás, entre 20 va a ser la probabilidad de aceptación para esa pieza cuyo número de aceptaciones fue mayor de 10. Si el número de aceptaciones fuera exactamente 10, ¿verdad? Entonces la probabilidad de aceptación va a ser pues 10 entre 20, va a ser 0.5. Aquí no le ajustamos nada porque estamos justamente a la mitad del intervalo, ¿no? De entre 1 y 19. ¿Ok? Entonces estos ajustes que menciona aquí en esta parte de la tabla solamente se hace para cuando las aceptaciones son entre 1 y 19. ¿Ok? Dice aquí, para los casos donde el número de aceptaciones sea 0, dice, vamos a hacer que la probabilidad de aceptación se haga 0, ¿verdad? Excepto para el valor de referencia más grande, que tuviéramos posiblemente también 0 aceptaciones, en donde dijéramos 0 más 0.5 entre 20 sería 0.025. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo en un extremo, en una cola de la lista de aceptaciones, un valor 0 para una característica de un tamaño determinado, y luego tengo otra vez para una característica un poquito más grande, también tengo 0 aceptaciones, entonces la más pequeña, ¿verdad?, que tiene 0 aceptaciones, le vamos a dar probabilidad de aceptación 0. La que sigue en magnitud un poquito más grande, que también tiene 0 aceptaciones, le vamos a dar 0 más 0.5 entre 20 sería 0.025. Igual, si nos vamos al extremo, a la otra cola de la lista, ¿verdad?, a lo mejor la más grande tiene 20 aceptaciones, pero la que sigue un poquito más chica hacia atrás también tiene 20 aceptaciones. Entonces la más grande tendría probabilidad de aceptación, tendría 1,
mientras que la más chica que sigue arribita inmediatamente en su tamaño, que también tiene 20 aceptaciones, le vamos a decir 20 menos 0.5, o sea, 19, ¿verdad? Entre 20.975 probabilidad de aceptación. Bueno, sea lo que sea, repito, la más pequeña 0, la más grande 20 aceptaciones y de ahí en medio las otras entre 1 y 19 aceptaciones. Tomamos un ejemplo numérico, aquí tengo las 8 piezas, ¿de acuerdo? Estas 8 piezas, sus valores de referencia están dadas aquí. Y claro, esto corresponde, por supuesto, al caso del ejemplo que tengo aquí, donde el valor más pequeño, el límite inferior es 15.45. Vamos a trabajar sobre el límite inferior en este ejemplo solamente. Recuerden, el error del sistema de medición sigue una distribución normal y esa distribución normal pues es independiente del tamaño de la pieza. Entonces decimos, la pieza más pequeña tiene una magnitud de 15.445, digamos un perno cuyo diámetro es 15.455. Se midió 20 veces en el sistema de medición y no fue aceptado jamás. ¿Ok? Entonces la probabilidad de aceptación sería 0 más 0.5 entre 20, 0.025. El siguiente perno midió 15.45 de diámetro, es un poquito más grande, si se fijan están en orden ascendente. Y entonces este perno se midió en el sistema de medición, se evaluó en el sistema de medición 20 veces y solamente una vez fue aceptado. Entonces se dice 1 más 0.5 entre 20 me da 0.075. Sucesivamente así los otros 6 hasta llegar al octavo de perno. Este tiene un diámetro de 15.48. 15.48 fue aceptado 20 veces. Entonces dijéramos 20 menos, acuérdense, este número de aceptaciones es mayor de 10. Aquí en este caso, a partir de la sexta pieza se le resta, esta sería 11.5 entre 20, 16.5 entre 20, 19.5 entre 20. Y eso nos da correspondientemente estos valores de probabilidades de aceptación. Sacamos el promedio, 15.4625 de las 8 piezas. Entonces ya tengo un dato del valor promedio de las piezas que están siendo evaluadas entre 0 y 20 aceptaciones, ¿de acuerdo? Entonces digamos que el valor medio es 15.4625. Ahora, para cada valor extremo donde la probabilidad de aceptación fue de 0.25 y 0.975, o sea, para este valor y para este otro valor, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una distribución normal inversa y calculamos el valor Z correspondiente para la probabilidad de aceptación de 0.025. Es decir, donde supuestamente la pieza es bastante mala. Entonces, lo que hacemos, sacamos el valor Z para esta probabilidad, el inverso de la distribución normal. Entramos a la distribución normal con una probabilidad de 0.025 y nos dice que el valor Z es de 1.95. De la misma manera, para 0.975, el otro extremo me dice que el valor Z es menos 1.95. Ok, entonces, considerando que el valor de X de 15.445 es aquel que me da una probabilidad de aceptación de 0.025, entonces vamos a calcular el error o dispersión que hay con esa probabilidad de aceptación de 0.025 con un valor X, o sea, con una pieza cuyo diámetro mide 15.445. Entonces vamos a agarrar el límite inferior de la especificación, que es 15.45, le vamos a restar precisamente el valor de esa pieza cuya probabilidad de aceptación fue de 0.025, que es 15.445, y lo vamos a dividir entre el valor Z para una probabilidad de aceptación de 0.025. Se pone valor absoluto porque lo único que nos interesa es la dispersión, no el signo. De hecho, la desviación estándar no tiene signo. Entonces, la magnitud de la dispersión que me daría a mí para un límite, para un valor Z de 0.025, cuyo valor de aceptación es de 15.445, me da un error de, digamos, de desviación estándar de 0.00255. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para el otro extremo,
donde decimos, ok, si yo tengo una probabilidad de aceptación de 0.975 en una pieza cuyo diámetro es 15.48, hacemos lo mismo, decimos la desviación estándar para esa condición sería el límite inferior menos el valor del diámetro para una probabilidad de aceptación de 0.975 entre el valor z para la probabilidad de 0.975, ¿ok? Haciendo las operaciones me da que la desviación estándar sería 0.01530. Debido a que la desviación estándar tiene que ser la misma, es decir, vamos a tomar en cuenta que esta desviación estándar no va a cambiar aunque la pieza cambie de tamaño. Si yo pido piezas pequeñas o mido piezas grandes, esa desviación estándar técnicamente se va a mantener constante. Entonces hacemos un cálculo de una desviación estándar promedio. Decimos que la desviación estándar promedio, promediamos estas dos, es de 0.00892. Bueno, entonces ahora lo que procede es que ya tenemos dos parámetros de nuestra distribución normal que refleja el error del sistema de medición. Es decir, el sistema de medición tiene un valor promedio de 15.4625 y tiene una desviación estándar de 0.00892. Hay que recordar que se supone entonces que el valor promedio debería de estar justamente, si no hubiera sesgo, debería de estar justamente en el límite inferior, 15.45, más sin embargo no fue el caso. El valor promedio no es 15.45, es 15.4625. Esto por supuesto nos va a permitir a nosotros calcular el sesgo, que no va a ser otra cosa más que la diferencia entre 15.4625 y el valor, ¿verdad?, del límite inferior, que sería 15.45. Y luego entonces vamos a tener que evaluar si ese sesgo es o no significativo. Y por otro lado, el error del sistema de medición, la desviación estándar es de 0.00892. Eso nos va a permitir a nosotros a calcular el porcentaje de error de repetibilidad. ¿Ok? Entonces, con esos dos parámetros, nosotros lo que podemos hacer ahora es una curva de desempeño del sistema de medición o de equipo de medición. ¿Ok? Esta curva de desempeño, lo que vamos a hacer es utilizar otra vez la distribución normal y para una serie de probabilidades de ocurrencia, nosotros lo que vamos a hacer es otra vez buscar con la función inversa de la distribución normal, dadas ciertas probabilidades que va del 0.01% al 99.9%, por decirlo así, ¿verdad? Hacemos toda esta lista y entonces aplicamos el cálculo de la distribución inversa o buscamos el valor X que le corresponde, teniendo en cuenta que nuestra distribución normal tiene una media de 15.4625 y una desviación estándar de 0.00892. Esto nos permite, para cada porcentaje de probabilidad de aceptación, nos permite calcular ciertos valores de una característica, que se supone que si yo evaluara esta característica 20 veces, ¿verdad? Pues me va a dar, por ejemplo, 15.4457 me daría una probabilidad de aceptación del 3% y así sucesivamente. Entonces voy a calcular y voy a sacar mi curva característica de operación. Ahora entonces, con esta curva, pues yo voy a poder predecir, por supuesto, cualquier valor de probabilidad de ocurrencia con cualquier valor o tamaño de pieza que yo pudiera evaluar con este sistema de medición, cuya media es 15.4625 y cuyo error de repetibilidad, ¿verdad?, es de 0.00892. Ahora vamos a buscar el porcentaje de error de repetibilidad y vamos a evaluar también si este valor de la media nos va a dar un sesgo que pudiera ser o no significativo. Entonces decimos, el cálculo del sesgo lo vamos a hacer para el valor de X cuya probabilidad de aceptación es de 0.5 y le vamos a restar precisamente el valor del límite inferior de la especificación. Entonces el sesgo, pues precisamente con la probabilidad de 0.05, pues no es otra cosa más que el valor promedio. Aunque también nosotros pudiéramos irnos a nuestra tabla, aquí lo tengo, y nos da 15.4625. Esto le restamos el límite inferior, que es 15.45, y nos da un sesgo positivo, que sí que el sistema de medición sistemáticamente está midiendo 0.125 o lo que es lo mismo, digamos 125 10 milésimas
de unidad, pueden ser milímetros, pulgadas, lo que sea, ¿no? 125 10 milésimas de más consistentemente, eso es lo que significa. Pero no sabemos si este sesgo es o no es significativo, por lo tanto necesitamos hacer una prueba T. La prueba T consiste en lo siguiente: tomamos el valor de este sesgo, ¿verdad? Que se supone que está obtenido con una muestra de 20 evaluaciones, 20 mediciones, ¿verdad? Lo dividimos entre la desviación estándar del promedio de esos 20, que no es otra cosa que la desviación estándar que ya teníamos dividido entre la raíz de las 20 mediciones, y esto nos da una T de 6.27. Ahora nosotros vamos a tener que buscar la T crítica para 19 grados de libertad, ¿verdad? A una cola con el 2.5%. Quiere decir que en ambas colas tengo 2,5% por cada cola, lo que nos da un 5% de nivel de significancia. Entonces, con esto, la T crítica es 2.093. ¿Esto qué significa? Que si mi T calculada, esta, es mayor de la T crítica, que es 2.093, significa que el error de sesgo que estamos metiendo aquí en la ecuación, o sea, este valor de sesgo es significativamente alto, es decir, existe realmente este sesgo. Por lo tanto, quiere decir que el sistema de medición tiene un error de sesgo de 125 10 milésimas de unidades de medición. Bien, entonces, por otro lado, calculamos el porcentaje de error del sistema de medición. Decimos 6 veces sigma, ¿verdad? La sigma ya la habíamos tenido, la repito, está aquí atrás, 0.00892, 6 veces sigma, ¿verdad? Entre la tolerancia, recordemos, aquí está, más o menos 0.05, quiere decir que la tolerancia es de 0.10, ¿ok? Es de 0.10 la tolerancia. Entonces dividimos entre 0.10, que es la tolerancia, y multiplicamos todo esto por 100. El error del porcentaje de error de repetibilidad es del 53.5. Se acostumbra a poner R y R, aunque sabemos que en este caso no estamos tomando en cuenta el error de reproducibilidad, o sea, el error entre operadores, solamente el error debido al propio sistema de medición. Entonces quiere decir que el sistema de medición tiene una variación del 53%. O sea, en pocas palabras, el 53% de la tolerancia, ¿verdad?, está siendo ocupada por el error del sistema de medición, lo cual, por supuesto, pues es un error muy, muy, muy grande, ¿ok? Entonces, pues claro, esto no puede ser así, tiene que ser corregido, tanto el error de sesgo como el error de repetibilidad, ¿ok? Entonces aquí están las conclusiones. Aquí nuestro amigo pues obviamente pues no está muy satisfecho porque pues ya hizo la prueba y se da cuenta que el sesgo de 0.0125 es realmente significativo. Por supuesto, eso dice que debe de revisar el equipo de medición para corregir este sesgo, es decir, un proceso de calibración. El equipo está midiendo sistemáticamente valores más grandes de lo real. Aquí nos da una nota interesante: hay que cotejar con la tolerancia de fabricación del gauge. ¿Por qué? Porque sistemáticamente los gauges se fabrican con un ligero sesgo. Esto es un tema que vamos a abordar en otros videos, que tiene que ver con el diseño de tolerancias aplicadas al diseño de los gauges, donde técnicamente se le da un sesgo al gauge para compensar por el desgaste. Es decir, va a poder funcionar ese gauge cuando es nuevo, ¿verdad?, pero va a estar rechazando piezas buenas en el límite. Entonces aquí habría que ver si sí es sesgo que tiene el instrumento es intencional, ¿no?, porque puede ser intencional por la condición de las políticas de tolerancias para los gauges. Por el otro lado, el error de repetibilidad, que no es un error sistémico, sino que es un error de variación, propiamente dicho hablando, es demasiado grande. 53,5% de variación con respecto a la tolerancia es un error bastante grande, y esto usualmente se debe a posicionamientos inadecuados. La pieza, cuando se está midiendo y se vuelve a posicionar, no se coloca de la misma manera. Entonces hay cierto juego, cierta holgura, ¿verdad?, en el posicionamiento. Y bueno, pues esto tendría que ser corregido. Vamos a ver otro ejemplo muy rápido. Aquí tenemos, pues este ejemplo es uno que está puesto en el manual de la IAG. La medición de una pieza, se eligen 8 piezas, se evalúan, la tolerancia es de más o menos 0.010.
entonces se corren las 8 piezas, cada una se corre con su valor de referencia. En este caso, pues la media es 0. Aquí nada más estamos tomando la desviación hacia abajo, menos 0.010, por supuesto. Y entonces cada una de las 8 piezas cuya desviación respecto a al valor al valor nominal hacia abajo se considera dada esta desviación. Podríamos suponer que el valor nominal es 0 para no confundirnos demasiado. Entonces 0 menos algo, ¿verdad? Son estos valores de las piezas muy pequeñas, piezas más grandes. La más pequeña tiene 0 aceptaciones, la más grande tiene 20 aceptaciones. Igual calculamos, ¿verdad? 0.5 entre 20, 1.5 entre 20, 3.5 entre 20, 5.5 entre 20, 8.5 entre 20, 15.5 entre 20, 17.5 entre 20 y 19.5 entre 20. Ahí están las probabilidades de aceptaciones y los valores de referencia. Entonces, primer paso, sacamos el promedio de los valores de referencia, menos 0.127. Segundo paso, ¿verdad? Para los valores de 0.025 y 975, los valores Z correspondientes son 1.9599 y menos 1.9599. Calculamos la desviación estándar, donde el valor de aceptación es del 0.025, cuyo valor de la pieza tiene una desviación respecto al nominal hacia abajo de menos 0.016. Entonces tomamos el límite inferior, ¿verdad? Sería menos 0.010, le restamos menos 0.016 y esto lo dividimos entre el valor Z correspondiente de 1.9599. Esto nos da una desviación estándar, ¿verdad? Para una probabilidad de aceptación de 0.025 de 0.00306. Hacemos lo propio para una probabilidad de aceptación de 0.975, cuyo valor de referencia es menos 0.010. Entonces, el límite inferior es menos 0.010 menos el valor de referencia para una probabilidad de 0.975, que es menos 0.010. Entre el valor Z, pues esto nos da 0. Entonces, promediamos 0.00306 más 0 entre 2, 0.0153. Ese es el valor de la desviación estándar que tiene nuestro sistema de medición, con una media de menos 0.0127, desviación estándar de 0.00153. Vamos a usar otra vez estos dos parámetros de la distribución normal para calcular la curva de desempeño del gauge. ¿Ok? Entonces, para diferentes valores de probabilidad, vamos a sacar mediante la función inversa normal, vamos a sacar el correspondiente valor X, tomando en cuenta que esta distribución normal tiene una media de menos 0.0127 y desviación estándar de 0.00153. ¿Ok? Entonces, con estos valores sacamos el sesgo para una probabilidad de aceptación de 0.05. En este caso vemos que la probabilidad de aceptación de 0.05 pues es justamente el promedio, que es menos 0.0127. A esto le vamos a restar el límite inferior, que es menos 0.010, y esto nos va a dar el sesgo. En este caso es un sesgo negativo de 0.0027. ¿Qué significa este sesgo negativo? Significa que sistemáticamente, ¿verdad? Mide de menos el sistema de medición, pero ahora vamos a probar si ese sesgo es o no es significativo. Entonces tomamos el valor de sesgo, lo dividimos entre la desviación estándar del valor promedio de 20 piezas con las cuales se obtiene el valor de referencia, que en este caso pues se supone que es el de menos 0.0127. Entonces el valor T calculado es de 7.89. Nuevamente aquí el valor T crítico, ¿verdad? Es para 19 grados de libertad, 2,5% por cada cola. Para darnos un 5% total es de 2.093. Otra vez 789 excede el 2.093, lo cual significa que en realidad este sesgo pues es bastante grande, es significativo, es importante, existe en realidad. Y calculamos ahora el error del porcentaje de repetibilidad. En este caso va a ser 6 veces sigma por 100 entre la tolerancia. 6 veces sigma. La sigma, obviamente la tenemos aquí en la página anterior, 0.0153, ¿verdad? Por 100 entre la tolerancia. La tolerancia pues la teníamos definida como más menos 0.010, que sería 0.020. ¿Ok? Entonces esto a nosotros nos va a dar un error de 45, casi 46%, lo cual pues también es un error significativo. Entonces el sesgo es negativo, se debe revisar el equipo de medición para corregir este sesgo,
mide sistemáticamente valores más pequeños de lo real. Y aquí la recomendación es la misma, nota cotejar, ¿verdad?, con las tolerancias de fabricación del gauge, ya que es probable que este sesgo pueda ser intencional, ¿ok? El error de repetibilidad, ¿verdad?, es la dispersión, se debe precisamente a la dispersión de los datos alrededor de ese valor promedio. Y bueno, ese error de repetibilidad es casi del 46%, por supuesto es demasiado grande. El criterio, hay que recordar, es que lo aceptable es 10% menos, lo negociable es hasta un 30%, ¿no? 46% pues es un error de repetibilidad bastante grande. Usualmente en equipos mecánicos, este error de repetibilidad se debe a la inconsistencia en el montaje de la pieza. A lo mejor la pieza en una manera se monta ligeramente distinta que en la siguiente vez, aunque sea la misma pieza, con tantito que quede desplazada, rotada, el valor de la medición puede cambiar drásticamente y por supuesto si es o no aceptada la pieza. Entonces esto nos va a incrementar precisamente el error de repetibilidad. Pues bien, entonces yo espero que con esto haya quedado claro este método. Estoy seguro que pues nos va a ser de mucha utilidad haber conocido los tres métodos. Y recuerda, en la caja de descripción del video, aquí en el canal de YouTube, pues están los métodos expresados. Así que pues muchas gracias y suscríbete a este canal si no lo has hecho. O también te pediría que por favor te compartas este video y pues dale like para que podamos avisarle al algoritmo de YouTube que nuestro video pues está siendo visto, para que lo siga mostrando a más gente que le pudiera interesar. Me despido de ti, David Ricardo, Escolario Academia Online, calidad y productividad global. Hasta luego.